Amén. Buenos días, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Y también quiero saludar a los hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo, un saludo muy especial desde aquí, desde Esplendora, Texas. Amén. También anuncios. Bueno, el hermano pastor manda saludos a la congregación, a todos. Siempre me pide que por favor lo salude, así que le externo su saludo. Recuerde que ya llevamos 2 miércoles, este miércoles que pasó, estamos estudiando el alma. Como le dije el domingo pasado, le recomiendo que escuche la enseñanza del miércoles de doctrina básica. Estamos viendo este miércoles vimos el pasado del cristiano y la sanidad de su alma. Y uno de los puntos importantes que veíamos es que cuando Adán fue creado, no fue creado como un niño, ¿verdad? Sino que fue creado ya una persona, no puedo decir no me quiero atrever a decir adulta, porque tenía una inocencia. Pero en su alma él no tenía malos recuerdos porque no había tenido infancia, no había tenido ese tiempo. ¿Hasta cuándo es que se ve afectada su alma? Bueno, se ve afectada su alma hasta que pecó. Hasta que peca, empieza a guardar esos malos recuerdos y esto trae que podemos afectar a los demás. Y muchos de nosotros estamos afectados y muchas veces no nos damos cuenta. Así que le invito a que siga escuchando las enseñanzas. Vamos a seguir este miércoles, cada miércoles vamos a seguir tocando temas del alma. Amén. Bueno, le voy a invitar a que me acompañe con su Biblia a Marcos 5. Marcos 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5, del 21 al 34. Le ponía como tema a la meditación de esta mañana un milagro instantáneo. Ese es el poder que el Señor tiene, ¿verdad? De cambiar las cosas de un momento a otro. Un milagro instantáneo. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. No vamos a ver la vida de Jairo, no la de la hija de Jairo, pero fíjese que en Mateo, las palabras de Mateo, lo que escribe Mateo es que Jairo le dice: mi hija ha muerto, y ven y pon tus manos sobre ella. Sigamos, 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque si decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo:
hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en los aires. Señor, todo aquello que quiera distraer tu palabra y que podamos aprovechar, Señor, el alimento que tú has preparado para nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Amén. Increíble, ¿verdad? Estamos empezando ya el cuarto mes del año. Estamos ya en abril. Increíble cómo pasa el tiempo. Fíjese que vemos aquí el terrible caso de esta mujer que había quedado pobre. Amén. Esta mujer había quedado pobre. Esta mujer había gastado todo lo que tenía. Padecía de un constante flujo de sangre. Una continua hemorragia desde hacía 12 años. Amén. Si no estoy mal, el término médico creo que es minorrea. Cuando hay ese flujo y amonerrea o aminerrea, no sé cómo es, pero se le pone la A, ahorita se me fue, lo tenía aquí, es cuando no existe el flujo, pero ella tenía este flujo. Y yo sé que todos conocemos esta porción de la palabra. También nos dice la palabra que había consultado a cuantos médicos pudo visitar y había seguido fielmente, las prescripciones que ellos le habían recetado. Pero había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, sino que, por el contrario, ella había empeorado. Esta mujer no solo era falta de salud, esta mujer no solo era una mujer que tenía que vivir fuera de la congregación. Está el dicho de que las cosas llueven sobre mojado, ¿verdad? Muy difícil. Entonces, no era solo el simple hecho de que estuviera enferma. Es que aparte de que estaba enferma, era pobre, porque había gastado todo lo que tenía. Y además de eso, la ley le exigía a ella que tenía que vivir apartada. No podía estar cerca. ¿Por qué? Porque según la ley, ella estaba contaminada. Y si tocaba a alguien más, lo contaminaba. Ahora, podríamos llegar a pensar, a decir, que esta mujer estaba desahuciada. Podríamos decir que había una sentencia de muerte para esta mujer. ¿Por qué? Porque los médicos le habían dicho y ella había gastado todo. Ella había intentado por los medios naturales, y cuando hablo por los medios naturales, me refiero a que había hecho en lo humano todo lo posible por ser sana. Y no había encontrado la manera. Había hecho todo. Asimismo, muchas veces nosotros como creyentes, tal vez no tenemos un problema de salud física, pero sí tal vez tenemos un vacío, tenemos un problema en nuestra alma, un problema espiritual. Puede ser que alguno se encuentre insatisfecho. Puede ser que alguno no le encuentre un sentido a la vida. Si no podemos ver los casos, imagínense cuántos matrimonios terminan en divorcio muy rápido. ¿Cuántas personas no se han casado una, sino que 2, 3, 4, 5 veces? Está la mujer samaritana, que es un ejemplo que tenemos en la Biblia. Se había casado 5 veces y al sexto dijo, ¿para qué me voy a casar? Vamos a probar lo que es vivir juntos, nos vamos a rejuntar.
¿Cuántos en la vida andamos buscando algo o andamos viendo cómo saciar, cómo sentirnos satisfechos en nuestra vida? Es bastante corriente el caso de que la gente no acuda a Cristo sin que antes haya procurado en vano encontrar alivio en otras personas o en otros métodos. ¿Cuándo es que muchas veces nosotros buscamos al Señor para aliviar lo que nos hace falta o lo que no tenemos? Cuando ya lo hemos probado todo y muchas veces cuando ya lo hemos perdido todo. ¿Cuántos casos se pueden ver tanto de hombres o como de mujeres que buscan al Señor cuando ya tienen perdido el matrimonio? O padres que buscan al Señor cuando ya tienen perdidos a sus hijos. Cuando tuvieron el tiempo como para poder guiar e instruir a sus hijos. Cuando tuvieron como el tiempo también para poder restaurar y cuidar esa casa, ese hogar que el Señor les ha dado. Es muy fácil, ¿sí?, entender cuando uno ya ha perdido todo. Y uno quiere encontrar alivio en personas, en viajes, en carros, en cosas materiales. Para percatarse finalmente que en algunos casos, como en el caso de esta mujer, los médicos no pudieron hacer nada. Y muchas veces nosotros seguimos gastando y seguimos gastando, seguimos desgastando nuestras vidas. Y nos damos cuenta, y aún yo estoy hablando con creyentes, no estoy hablando para aquellos que no conocen solamente de la palabra, que son no conversos, no, estoy hablando aún de creyentes. Cuando de nosotros seguimos enfrascados en querer encontrarle un sentido a la vida. Sin embargo, esto nos muestra que Cristo es el único refugio, incluso para aquellos que lo buscan como la última opción. Es un problema de todos que busquemos al Señor cuando ya no queda nada. Es un problema que busquemos al Señor cuando nos dicen que ya no hay esperanza. Es un problema, es bien fácil cuando queremos buscar al Señor, porque cuando lo buscamos queremos que Él conteste en el momento. Queremos que nos resuelva la vida en un instante. Y podríamos ocupar el ejemplo de esta mujer. Pero a diferencia de esta mujer había hecho todo lo que se podía humano. Y una de las cosas que vemos aquí es que había sufrido mucho de muchos médicos. Primero nos hace referencia al tiempo de la enfermedad. 12 años. Podríamos, según lo que nos dice la palabra y según lo que podemos encontrar, lo que nos enseña la ciencia, podríamos entender que esta mujer era una mujer de aspecto demacrado. No era una mujer con vida. Era una mujer que se estaba acercando a la muerte. Imagínense, una persona tener un flujo por 12 años constante. ¿Qué anemia no habrá tenido esta mujer? ¿En qué condición no se habrá encontrado esta mujer? No era una enfermedad, no era una enfermedad con la que había nacido. Era una enfermedad que le había dado hace 12 años. Yo no encontré cuál era la edad de esta mujer. No sé si era una mujer de 40, no sé si era una mujer de 30 años, no sé si era una mujer de 50, 60, no, la palabra no lo dice. Pero lo que sí nos dice es que había pasado 12 años enferma. Y mire, muchas veces nosotros, con 2, 3 días que pasemos enfermos, con 2, 3 días que pasemos con un dolor de cabeza, ¿verdad? Nos sentimos desesperados, con un dolor de espalda, etcétera. Y ahí andamos viendo, tomando medicamento y viendo qué hacemos y muchas veces el medicamento no pega, etcétera. Ahora, ¿cómo habrá sido su vida antes de la enfermedad? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la palabra dice, déjeme decirle, en el 29, yo se lo voy a leer. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana, de aquel azote. ¿Será
que algo había hecho ella? No estoy afirmando. Estoy preguntando, me pregunto, ¿será que algo había hecho ella? ¿Será que algo había hecho ella y le había llegado un azote a su vida? Podríamos creer que antes de su enfermedad tal vez tenía algo de dinero, porque si había por 12 años tratar de sanar, ¿cuánto dinero habrá tenido? ¿Será que todos sus ahorros para la vejez se le acabaron en médicos? Yo espero que en ese tiempo, ahí en Israel, los médicos no cobraran como cobran en este país, porque en 2 meses se le hubiera acabado todo. Pero ¿puede comprender esto? Se había quedado sin nada. Ahora, déjeme preguntarle. No tenía nada para su vejez. Ya no tenía nada con qué vivir. Había sufrido. ¿Y cuántos de nosotros? Tal vez nuestro sufrimiento no es físico, pero déjeme decirle algo. Si usted tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, es momento de acercarse al Señor, porque Él puede hacer un milagro instantáneo. Él tiene el poder. Pero muchas veces nuestro problema no es físico, es espiritual. Y el Señor lo que quiere es que nos acerquemos. Ahora, aparte que lo había gastado todo, la palabra dice, y nada había aprovechado. Oiga, quiere decir que le iba peor. No hubo una mejora. No hubo algo que detuviera su flujo. No hubo nada. Y cualquiera puede decir, hermano, pero es que probablemente en aquel tiempo no se tenía la ciencia tan avanzada como la tenemos ahora. Pero es que déjeme decirle algo. ¿Cuántos casos hay que aún en este tiempo no se puede hacer nada a menos que sea Dios el que haga algo? Así que no importa el tiempo. Importa y tiene mucho que ver nuestra dedicación hacia el Señor. Era un caso patético. Patético en el sentido de que la situación de esta mujer de seguro tenía que haber sido horrible, desesperante, y cada vez se iba agravando. Esta es una muestra o una figura de nuestro estado natural. Amén. Como criaturas caídas por el pecado. Mas la paga del pecado es muerte. Muchas veces esto nos muestra de que son ineficaces los remedios humanos contra las enfermedades espirituales. Yo no me canso de repetir lo que le dijo el anciano Gallo a Juan, ¿verdad? Amado, yo deseo que prosperes en todo. Perdón, Juan al anciano Gallo. Así como prospera tu alma. Mire, el Señor en todos los milagros que hizo, había un propósito. Y lo interesante de todo, y yo quiero que por favor usted siempre recuerde esto. ¿Qué fue lo primero que el Señor sanaba? El alma. Y después, el cuerpo. Y este caso no es la excepción. ¿Por qué? Porque le dice, tu fe te ha hecho salva. Tus pecados te son perdonados. Pero para que vean que no miento, porque ¿qué es más fácil, decía el Señor? Decir, tus pecados te son perdonados, o a ti, paralítico, levántate y anda. Para que vean, decía el Señor, paralítico, levántate. Y al momento se levantaban. Ahora,
Esto nos sugiere que debemos de considerar cómo está nuestra vida al presente. Ahora, probablemente no estoy hablando de que toda nuestra vida es una desgracia. No, hermano. No estoy hablando de que toda nuestra vida es un problema. Ni estoy diciendo que toda nuestra alma está enferma. No. Pero una cosa había hecho debilitar ¿a qué? A todo el cuerpo. Oiga, qué importante. Una cosa, sus problemas no estaban en los pulmones, pero esa hemorragia había hecho que se debilitara todo su cuerpo. Y muchas veces nosotros no ponemos atención a eso, que una cosa, nos puede llegar a hacer débiles en toda nuestra vida espiritual. Como oyó hablar de Jesús, llegó. Qué misericordia para esta mujer. Así como el Señor ha tenido misericordia de nosotros, no solo en que nos rescató, no solo en que nos salvó, sino que nos ha dado de su Espíritu en nosotros. Ahora, en 12 años, ¿cuántas curas milagrosas no habrá escuchado esta mujer? Dice que lo había probado todo. Esta mujer estaba dispuesta a hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para ser sana, todo lo posible. Y no había encontrado la solución. Y si nos recordamos el caso de Naamán, ¿verdad? El caso de Naamán viene y le dicen, ve y zambúllete. Y el orgullo en él, oiga, mire qué tremendo, ¿verdad? Una mujer que lo que le dijeran que hacía por ser sana. Y otro que por su orgullo dijo, no, ¿cómo es posible que voy a ir al Jordán? ¿Cómo es posible que me voy a zambullir ahí 7 veces? Y fueron los criados los que le dicen a él, Señor, oiga, los criados, Señor mío, si te pidieran que no hicieras tal cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más no zambullirte en el Jordán 7 veces? Tal vez su problema o el mío no es que somos orgullosos. Tal vez nuestro problema no es que nosotros no lo hemos, no, tal vez lo hemos intentado todo y no nos da resultado y queremos salir de algo. Y como le digo, no es en todo. Pero probablemente hay algo que quisiéramos avanzar. Oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de que había un hombre allí que tenía el poder para sanar. ¿Cuántos de nosotros tenemos años de leer la palabra, pero no hemos buscado la sanidad de nuestras almas, la felicidad de nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros tenemos la oración, pero no damos el paso? ¿Cuántos de nosotros tenemos la cura? ¿Y cuál es la cura? El Evangelio, el Nuevo Testamento habla de la rendición de nuestra alma. Si no, leamos Romanos. La rendición de nuestras vidas. Efesios. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Muchos hemos oído de los milagros de Dios y aún así no nos movemos. Muchos predicamos de los milagros de Dios y no nos movemos. ¿No cree que era una experiencia amarga el consultar a otros médicos? Esta mujer tuvo que haber llegado a un momento de cansarse, de esperar que un médico la atendiera.
Y probablemente decía, ¿y hoy qué me va a dejar? Hasta el punto que de seguro dijo, ya no visito a ningún médico. Porque ya lo hice todo. Ya probé a todos los especialistas. Porque mire, es bien desesperante estar enfermo y no saber que uno tiene. Eso es horrible. En cierta ocasión yo me recuerdo que estaba muy mal de salud y fui al cardiólogo, fui al neurólogo, fui a un montón de cosas y nada. Y me recuerdo que donde el médico, donde no quería ir, no es que no quisiera ir donde él, no, es por el costo que implicaba ir donde él, no iba. Y me recuerdo que le enseñé todo y me dijo, anduvo dando vueltas, me dijo el doctor. ¿Por qué no quería ir? Porque yo sabía que con este doctor era más caro el costo para sanarme. Y uno trata de buscar como no desajustarse económicamente. Y así somos en nuestra vida. El cambio en nuestras almas tiene un costo. Y muchas veces no lo queremos enfrentar. Y entonces ahí andamos probando este médico con este. Y ahí leemos, ¿verdad? Que alguien viene y dice, porque ¿quién no sale en alguna red social diciendo 5 pasos para tener un matrimonio feliz? Y sale hablando uno ahí y muchas veces escuchamos a uno que no son creyentes, no son hijos de Dios. Dicen conocer a Dios, pero no. ¿Cuánto motivador, cuánto coach de vida sale ahora, verdad? Y nos dice, ¿cómo quieres ser feliz? Cuando hemos tenido la palabra del Señor todo el tiempo en nuestra mano. Y lo único que deberíamos de hacer es leerla. Pero ahí seguimos viendo lo que dice fulano, lo que dice mengano, lo que dice perencejo. Teniendo al Señor en nuestros corazones y su palabra. Ahora, ¿usted ya se cansó de consultar su problema? ¿Usted ya se cansó de consultar su insatisfacción? ¿Usted ya se cansó de ver cómo usted mejora? ¿Cómo cambia esto? ¿Cómo cambia esta situación? Usted ya hizo todo por sentirse limpio, por sentirse agradable delante de Dios y no puede. ¿Ya se cansó o todavía no está cansado y va a seguir buscando remedios humanos? ¿Qué despertó en esta mujer al escuchar que había un hombre que podía sanar? Despertó tener fe. Y dijo esta mujer, ¿qué pierdo con ir? ¿Qué perdemos con acercarnos al Señor? No perdemos nada. Probablemente dijo esta mujer, no se va a negar a sanarme. Tenía la confianza. Mire, a pesar de todo lo que había pasado, esta mujer tenía la confianza de que iba a ser sana ese día. Porque algunas cosas en nuestra vida no las hemos podido cambiar. ¿No será que hemos perdido la fe de que el Señor puede hacer un cambio? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita sanar en su corazón? Medítelo en su mente. ¿Qué necesita? Déjeme decirle algo. El Señor es capaz de sanar cualquier cosa. El Señor tiene el poder de cambiar
nuestra situación de un momento a otro. Pero es necesario llegar a donde está Él, pero con fe. Esta mujer hizo dos cosas. Llegó donde estaba Él y llegó con fe, creyendo. No le quedaba otra cosa. ¿Por qué es que esta mujer llegó a tener fe? Porque ya no le quedaba ninguna opción. Así somos nosotros. Nos llenamos de fe o decimos que llegamos a tener fe cuando ya no tenemos ninguna opción en nuestras vidas. ¿Y qué hizo? Tocar su manto. Oiga, tocar su manto. No hizo otra cosa. Fue la fe. Y con esto no estoy diciendo de que algunas prácticas, por favor, hay algunas iglesias que tienen una práctica de que, mire, vamos a tocar este manto, este pañuelo, y se lo va a llevar aquel que está enfermo. No, no es así. Eso no es así, así no es el evangelio. Su fe o su desesperación la hizo llegar hasta donde estaba Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Venid a mí, todos aquellos que estáis trabajados y cargados. Su fe, a usted y a mí, o nuestra fe, nos puede llevar hasta donde está el Señor. Pero es necesario llegar, es necesario movernos. ¿Cómo sabía ella que al tocarlo sanaría? ¿Alguien le habrá contado? ¿Alguien le habrá dicho, mira, solo tócalo? ¿O fue su fe? ¿Fue intuición? ¿O fue su necesidad? ¿O fue ese deseo de cambiar su estado presente? Eran 12 años y esta mujer de seguro ya estaba harta, estaba cansada de vivir de esta manera. Y muchas veces nosotros nos podemos encontrar en la misma situación y pareciera que no estamos cansados. Pero es tiempo de tocar a Jesús. Es tiempo de llegar donde Él está. Se saltó ella todas las leyes ceremoniales. No le importó. De seguro la mujer se puso, iba cubierta para que nadie la viera, porque de su aspecto tenía que decir algo. Su aspecto exterior era el reflejo de su interior. Y esta mujer se salta todas las leyes ceremoniales y llega hasta donde está Él. Muchos de nosotros dependemos de rituales, porque a eso nos hemos quedado. Muchos de nosotros nos hemos quedado a rituales. ¿Y qué es un ritual? Bueno, entonces un ritual es que yo me levanto en la mañana. Señor, ayúdame. Y muchas veces oramos y oramos sin fe. Es un ritual. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquello que hacemos sin fe es ritual. Esta mujer estaba cansada de rituales médicos. De seguro le decían, se va a tomar esto 3 veces, 4 veces, 5 veces al día. Todo lo había probado. Había hecho todos los rituales necesarios. Pero la sanidad, tanto física como de nuestra alma, es por fe. Llega y lo toca. ¿Y qué sucedió? Al instante. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Oiga. Déjeme decirle algo, tal vez uno que es hombre, porque solo hay 2 géneros. Amén. Solo hay 2 géneros, solo es hombre y mujer. No hay otro más. Porque lastimosamente muchas veces en las iglesias, solo hay 2 géneros. Pero aquel que es hombre no puede tal vez comprender en el caso de la mujer.
Yo me ponía a pensar, como cuando la mujer tiene su periodo, ¿verdad? Sienten cuando viene. Será tal vez algo parecido como que si uno de hombre tuviera incontinencia y estuviera como orinando. Y estuviera eso pendiente, total. Pero oiga, algo pasó, dice, oiga, 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió, oiga, mire, esto me llamaba la atención, y sintió en el cuerpo. ¿Ve qué pasa cuando nos salimos de los rituales y tocamos al Señor? Y sintió en el cuerpo. Y sintió en el cuerpo, en todo su cuerpo. ¿Qué habrá sentido? Nuevas fuerzas. Porque Él da fuerzas al que está cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 12 años cargando con esto. 12 años sufriendo. 12 años de debilidad. No sabemos cuánto tiempo ella ya estaba lejos de su familia porque tenía que estar lejos porque era alguien que contaminaba. Entonces, mire el milagro del Señor. No solo quitó el flujo, sino que restauró el cuerpo. Porque lo sintió en el cuerpo. No sé si el Señor yo sé que el Señor hizo el milagro completo porque ahí lo dice, pero no sé si en ella hubo un cambio en el cual se le fue lo demacrada o sintió ese alivio y empezó esa regeneración en su vida. Por sus sensaciones corporales, ella supo inmediatamente que estaba perfectamente sanada. Oiga, ¿cuál es el poder de Dios? Que Él sana por completo. Usted y yo muchas veces lo que queremos es que solo nos sane esto, pero no el origen. Porque el Señor no solo le quitó el dolor, muchas veces nosotros tenemos un dolor de cabeza y decimos, y nos tomamos una pastilla, ¿para qué? Para el dolor de cabeza. ¿O la fiebre qué es? La fiebre es el indicador que hay una infección. Mire el Señor en su maravillosa creación, aún con este cuerpo caído, porque Adán nunca se enfermó, pero aún en este cuerpo caído, cuando usted tiene temperatura, ¿qué le está diciendo el cuerpo? Que hay una infección. Y muchas veces nosotros queremos tomar algo para la temperatura, pero no queremos ir al origen. En cambio, el Señor sanó el origen, o sanó desde el origen que tenía. Porque Él sana por completo. Y la mujer sintió el cambio en su vida. ¿Sabe qué es esto? Eficacia de parte del Señor. Porque Dios es eficaz cuando se cree a su poder. Dios es eficaz cuando usted decide levantarse y salir de donde está y decir, ya no quiero estar allí. Ya no quiero que este sea mi forma de vivir. Ya no me siento a gusto con este problema en mi alma. Porque todos tenemos. No hay ninguno de nosotros que es exento. Todos. Es decisión de nosotros querer salir de ahí y ser sanos por completo. Pero ¿qué pasa en esto de que ser sano? Mire, y es lo que muchas veces nosotros no queremos hacer, y es superar obstáculos. ¿Hubo obstáculos en el camino? Sí, una gran multitud. Y ella
Probablemente no tenía las fuerzas necesarias para llegar, pero superó el obstáculo. ¿Usted es de los que superan obstáculos o somos de los que nos rendimos fácilmente? Ay, no, hoy estoy cansado. Ay, no, hoy que no. No, muchas veces nosotros no recibimos del Señor porque no queremos superar obstáculos. La mujer vio la multitud y dijo, si tan solo tocare el manto. Oiga, no dijo si lo tocare a él, si lo abrazare, si tocare sus manos, si tocare sus pies, si tan solo tocare su manto, sería sana de mi azote. Muchas veces nosotros estamos cerca de Jesús, y así entre comillas, para darle, pero se nos ha olvidado el poder que hay al tocarlo. La mujer extendió su mano para estar en contacto con él. Y después, esta mujer que fue buscada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos vuelve a ver cuando le tocamos con fe. Muchos tocaron a Jesús. La palabra dice que él dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, pero maestro, la pregunta sería, ¿quién no te ha tocado? Si la gente está aglomerada. Muchos tocaron a Jesús, pero no recibieron nada. ¿De cuáles somos nosotros? Hoy hemos venido a su casa. Hoy hemos venido a buscarle. Hoy hemos venido a adorarle. Y somos como los muchos que lo tocaron, pero se fueron iguales. O hoy es el día que nos llevamos algo del Señor. La curación fue inmediata. La curación fue completa y gratuita. Inmediata, completa y gratuita. ¿Cómo es el favor de Dios para nuestra vida? Inmediato, completo y gratuito. Quiero concluir. La enfermedad de esta mujer era interna. Oiga, pero se reflejaba en el exterior. Probablemente por la condición en que ella estaba, tenía una anemia severa, etcétera. Tal vez una delgadez, tal vez ojeras, tal vez una mujer que se le miraban los huesos, muy pegado. Probablemente usted y yo no padecemos de una enfermedad como esta. Pero, ¿cómo estamos en nuestra parte espiritual? ¿Nuestra alma está sana o necesita ser sanada? Y déjeme decirle algo. ¿Cómo lo sabemos? ¿O cómo lo podemos saber? Fácil, porque se refleja en nuestro exterior y en nuestra mente. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hablamos? Y aún, ¿cómo pensamos? Porque muchos somos bien sutiles, ¿verdad? Actuamos y hablamos correctamente, pero nuestros pensamientos tenemos un grave problema. Ese toque del Señor no solo la sanó, sino que la salvó, hubo perdón de pecados, y Jesús le dice, estás libre de tu azote. Y fíjense que terminé de estudiar y
le voy a ser muy honesto. Yo le decía, Señor, pues yo creo que todos hemos escuchado esta enseñanza. Yo creo que si mañana la comparto, pues es algo que en los años lo hemos escuchado una y otra vez y tal vez yo le decía, Señor, hay algo que yo no veo en la enseñanza, hay algo que yo no veo, hay algo que yo no he comprendido. Acompáñenme al versículo 34 porque quiero que lo leamos. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Hija. ¿Qué dice su versión, hermano? Hija. Ok. Hija. Oiga, ¿con qué empieza primero el Señor? Hija. Dice, la palabra dice que no he visto a un justo desamparado y su simiente. ¿Y cómo le dice? Hija. ¿Qué tenía esta mujer? Nada. ¿Verdad que no tenía nada? Lo había perdido todo. Era una mujer pobre. Pero le dice, hija. ¿Qué le estaba diciendo? Ahora soy tu padre y no vas a estar desamparada. Esta mujer no solo fue salva, ni solo fue sana, sino que el Señor ahora le estaba diciendo, lo gastaste todo, ¿verdad? Lo perdiste todo. Económicamente ya no tienes nada. Pero el Señor le dice, hija, ahora voy a cuidar de ti. ¿El Señor acaso le iba a dar una vida nueva sin la provisión? No. ¿Acaso el Señor nos ha dado una vida nueva sin su provisión? No. Le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Oiga, perdón de pecados, sanidad de su alma. Y después le dice, oiga, ve en paz. ¿Por qué le dice ve en paz si ya estaba sana? Le estaba diciendo, vas o ve libre, porque esa es la traducción de este paz, es ve libre de preocupación. ¿Preocupación de qué? Del futuro. Porque esta mujer había perdido su futuro porque se miraba muerta. Estaba desahuciada. ¿Y acaso un desahuciado tiene futuro? No, un desahuciado no tiene futuro. Porque no puede hacer planes. Porque le han dicho, te vas a morir. Hija, ve en paz. Mire lo que hace el Señor cuando lo tocamos. Nos libra de la preocupación. Nos dice, yo me voy a encargar. Venid a mí todos aquellos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el miércoles o el jueves compartía, y oiga la promesa, y se me hizo Joel 2:25, dice, oiga, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. 4.
Oiga, aquí cuando habla de Joel había dicho de que primero comió la oruga. ¿Qué habrá quedado de esa planta cuando habían comido 4? Probablemente solo el tallo hasta abajo. Pero que usted y yo veamos y creamos que ya no hay nada, cuando el Señor sana nuestra alma, nos dice, no te preocupes, y yo restituiré. ¿Qué había perdido esta mujer? Todo. Porque hasta su familia la había perdido. No solo lo económico, había perdido su familia porque por su condición tenía que estar fuera. Y os restituiré los años. 12 años de pérdidas. 12 años de vivir alejada, 12 años de vivir preocupada, queriendo buscar una sanidad, una solución para su vida. 12 años y ese día se acabó eso, porque le dice, hija, ve en paz, vete libre de preocupación. La despide como hija. Fueron palabras de ánimos o de ánimo para una mujer que empezaba una vida nueva. Sin dinero, pero sana. Sin dinero, pero salva. Sin dinero, sin lo material, sin lo económico, era su inicio, pero lo tenía él ahora. Y teniéndolo a él, no le iba a faltar nada. Por eso le dice, hija, ve libre de tu preocupación. Muchas veces las preocupaciones son las que nos hacen estar enfermos en nuestra alma. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta de esto, que tocar al Señor es libre de preocupación. Hoy es el día de tocar al Señor Jesús. Hoy es el día. Hoy. Muchas veces nosotros perdemos o hemos perdido porque no nos hemos decidido en acercarnos al Señor y decirle, sáname. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, Padre, por esta mañana, por esta palabra que tú has enviado a nuestras vidas. Gracias por tener ese cuidado en nosotros. Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos dudado? ¿Cuántas veces, Señor, nuestra indolencia nos ha alejado de ti o nos mantiene alejados de ti? Examinemos nuestras vidas. Y creo que todos podemos llegar a la conclusión de que necesitamos en algo de nuestra vida un toque del Señor. No esperemos más tiempo. Hermano, hermana, no esperemos más tiempo para llenar ese vacío. No convirtamos nuestra vida cristiana en un ritual. Sino una vida de fe en el Señor. Un toque. Acercarnos.
En un momento, esta mujer que lo había perdido todo, lo recuperó. Ese es nuestro Dios. Pero no se puede recuperar nada si primero no se tiene fe. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Gracias, Padre, por hablarnos esta mañana. Porque siempre, 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 tú tienes algo que decirnos. No esperemos a que el Señor ponga un azote. Porque probablemente hasta el día de hoy usted y yo hemos sido tratados con mucho amor y con mucha paciencia del Señor. Gracias, Padre. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Y yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, y mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo y del Omnipotente, y moro bajo la sombra del Altísimo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Llévanos con paz, con bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde y les cubre y les bendiga en esta nueva semana que comenzamos y también en este nuevo mes. Amén. Recuerde, miércoles a las 7:30, doctrina básica, seguimos el tema del alma, y los jueves el estudio bíblico. Dios les bendiga.